Bueno, ya nos acompaña el doctor Herrera, el vicerrector de Investigación y Extensión. Así que les doy la bienvenida esta tarde-noche, al conversatorio Eliminando los tabús de la investigación. Hoy nos acompañan, en esta tarde, nos acompaña Ida Galvez, que es psicóloga, que está sacando una maestría a nivel de metodología. Tenemos al doctor Luis Pinzón, que tiene un doctorado en ingeniería sísmica y dinámica estructural. También nos acompaña Jonathan Fonseca, que es psicólogo, que tiene una maestría en niños y adolescentes, el doctor Agdel Solís, que es neuropsicólogo, Patricia Zip, que es arquitecta, que está también sacando un doctorado en este caso y tiene diferentes tipos de investigaciones financiados por la CENACYS con temáticas de patrimonio. Y nos acompaña la directora de vida universitaria, la profesora Ángela María Rodríguez, que también es psicóloga y que actualmente está culminando sus estudios de maestría. Y, por supuesto, nos acompaña nuestro vicerrector de investigación, el doctor Luis Carlos Herrera. Le damos la bienvenida en esta tarde para este conversatorio. Es un conversatorio que va a ser dinámico, que ustedes tienen su chat de preguntas, donde pueden interactuar directamente con los panelistas, haciendo preguntas, también conversando de sus experiencias. Es, como muy bien se los había dicho, es un conversatorio que tiene que ser más cercano y dinámico de todas nuestras experiencias que sabemos de investigación. Y comenzamos, ¿qué son los tabús? Normalmente cuando hablamos de tabú, que es una palabra que la venimos heredando de diferentes idiomas, específicamente ya del francés, y es que empezamos a eliminar todos, es decir, empezamos a bloquear diferentes tipos de conceptos o actividades porque no queremos hablar de un tema o no queremos hacer un tema sobre cualquier tipo de área del conocimiento. Ahora, ¿qué ocurre? A nivel de investigación también existen tabús, dificultades que la gente puede imaginarse sobre tesis, investigaciones, etcétera, cualquier cosa que hayan podido escuchar dentro de ese entorno. Entonces vamos a ir en dos vertientes o en dos direcciones, por decirlo así. Tenemos a nuestros panelistas que se le van a hacer dos preguntas importantes. Una, ¿qué son los tabús en la investigación? Y dos, ¿cómo ellos o cómo ustedes han podido romper esos estigmas? ¿Y qué cosas, por lo menos cada uno de ustedes en sus contextos, han podido desarrollar investigaciones o iniciar una tesis? ¿Qué hizo que ustedes dieran ese salto a hacer una tesis? Aquí muchos de ustedes pueden tener doctorados, han gestionado proyectos de investigación, pero también han iniciado sus procesos de tesis. ¿Qué es lo que ha hecho ese cambio? ¿Por qué no se fueron por otro camino? Así que sus micrófonos son tuyos, son suyos. Así que comenzamos. ¿Qué es para ustedes o cuáles son esos tabús que siempre han escuchado sobre investigación? ¿Hay algún orden de Virginia? Tú discúlpala. No, no hay ningún tipo de orden. Es decir, aquí tener sus micrófonos abiertos y ir hablando por lo menos de conversar, igual también el público también se le hace la misma pregunta. ¿Qué tabús ustedes piensan que han escuchado sobre investigación? Yo puedo empezar. Sí, por supuesto, Ida. Bueno, yo creo que o cuando usted hizo la pregunta me quedo pensando como en dos escenarios, ¿no? Los tabús que uno encuentra como estudiante con respecto a la investigación y los tabús que uno encuentra ya siendo quizás profesional, incluyéndose voluntariamente en una investigación o participando en estas convocatorias de investigación, porque muchas veces como estudiante puede resultar como un requisito o algo como que está impuesto, como algo que uno tiene que hacer, tanto en estudiante de licenciatura como en estudiante de maestría, ¿no? Entonces yo creo que como estudiante uno de los tabús de la investigación o uno que me tocó a mí muy cercano fue: si haces investigación, si haces tesis, nunca vas a terminar, te vas a quedar con eso ahí, nunca te vas a graduar, van a pasar los años y se quedó esa tesis ahí y vas a ser permanentemente alguien en proceso de tesis, que a mí me da risa cuando a mí me preguntan ahorita como que, ¿tú todavía estás en la maestría? Y es que no, ya yo terminé, pero yo estoy en proceso de tesis. Entonces, ese era como mi miedo, sobre todo con la de la licenciatura. Yo decía, es que esto nunca se va a acabar, nunca voy a poder terminar. Esa era como la primera preocupación, quizás el primer, algo que quizás no se hablaba, ¿no? Porque siempre está esta motivación o esto de,
hagan la tesis, necesitamos investigación, en Panamá no hay investigación. Pero quizás existía como este miedo, este temor a empezar o a lanzarse a hacer una investigación, ¿no? Y en segundo lugar, algo que yo creo que quizás no se toca mucho, o es un tema que no es como tan hablado, es el tema quizás de la complejidad de las investigaciones. Yo quizás como estudiante de licenciatura y también de maestría, muchas veces pensaba de que si estudio este tema o si hago una investigación de este tema, tengo que hablarlo todo de ese tema, tengo que abarcarlo todo. Y yo creo que he aprendido a lo largo de los pocos años que tengo, después de que me gradué, que definitivamente el mundo de la investigación es inmenso, y definitivamente hay que segmentar o hay que elegir algo específico y poco a poco ir como ampliando, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que aprendí, y que me costó aprender, porque yo creo que yo sufría al principio de que, pero aquí estará todo, pero sobre todo cuando hago los anteproyectos, pues, pero aquí estará todo, estaré poniendo todo, en el marco teórico estaré poniendo todos los autores, me van a preguntar por todos los autores en la sustentación, me van a preguntar quién escribió esto, quién hizo lo otro, entonces yo siempre estaba como con esta cosa de tener que hacerlo todo, de tener que abarcarlo todo, y la realidad es que la investigación es un proceso bien gradual, o sea, uno va desde la exploración hasta lo explicativo, o sea, uno va poco a poco, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene como un tema de investigación que lo apasiona, uno se va como que moviendo en ese tema más profundamente, pues. Entonces eso me pasó como estudiante. Ahora como ya que hice mi licenciatura, ya que quizás terminé las materias de las maestrías que tomé y que ahorita estoy en proceso de tesis, yo siento que más que todo el tema, o sea, o el tema tabú para mí dentro de la investigación, o quizás el estigma que existe alrededor de la investigación, tiene que ver mucho con quizás los tiempos, ¿no? Con quizás la idea o la fantasía que yo tengo con respecto a cuánto tiempo me debe tomar una investigación, y eso es algo que me ha costado muchísimo, pues, porque definitivamente hay una realidad, pero también existen parámetros institucionales que se establecen. Tú tienes que terminar esta investigación en este tiempo. Entonces quizás es esta lucha entre hacer la cosa como que súper completa, súper bien, pero al mismo tiempo la necesidad de terminar, como que yo tengo que terminar, tengo que hacer esto porque me ponen una fecha límite. Entonces yo creo que eso es algo que me cuesta, y me cuesta sobre todo ahora que quizás mi vida no es completamente ser estudiante. En la licenciatura mi vida entera era ser estudiante. Ahorita mi vida es ser mamá, ser esposa, hacer otras cosas junto con lo de la investigación. Entonces yo creo que una de las cosas que quizás no se habla es que el investigador es un ser humano también. O sea, tiene sus sesgos, tiene sus cosas, y yo creo que por eso es tan importante el tema de la transdisciplinaridad, ¿no? De trabajar en equipo, y yo creo que eso es algo que es importante como traer a colación, pues muchas veces, y lo siento, que en el mundo académico nos quedamos quizás en la academia, en la teoría, pero los investigadores son personas, y por eso hay sesgos, por eso hay como que dificultades dentro de la investigación, dificultades personales, sociales, etcétera. Entonces yo creo que principalmente eso es uno de los tabús que quizás, o cosas que quizás no se hablan tanto, porque se alejan de la academia y se acercan más a lo personal, pero creo que es algo importante a tomar en cuenta, ¿no? Porque somos personas. Entonces un poco esa sería mi primera... Vale. Muchas gracias, Ida. A ver, ¿quién más? ¿Qué otros tabús se han encontrado dentro del camino? Sí, buenas tardes. A ver, Buenas tardes. yo creo que uno de los tabúes que hay en torno, y para seguir un poco la conversación de Ida, es que existe un temor muy grande a la hora de tomar o decidirse a hacer un doctorado, por ejemplo. Yo creo que la gente tiene mucho temor porque no sabe en realidad con qué se va a encontrar, no saben si están listos o si son capaces de lograr el objetivo. Y también que muchas veces hay personas que no entienden el significado en sí de realizar un doctorado. Yo creo, y lo digo como recomendación, o sea, uno cuando tiene esta mariposita, esta burbujita en el estómago que te da y que te dice que lo tuyo es investigar y que te gusta resolver problemas y que te gusta encontrar soluciones y te encantaría hacer la diferencia,
yo les recomendaría 100% hacer un doctorado, sin importar que sea un reto importante en el que te comprometes a hacer, por ejemplo, publicaciones, hacer una investigación constante. Yo creo que todo el proceso es muy interesante, es muy bonito, uno aprende muchas cosas y sobre todo, al final, lo que logras aprender lo vas a poder transmitir en este caso a estudiantes, al público en general, y yo creo que no hay nada mejor que eso. O sea, es un reto el doctorado, pero no es un reto imposible. O sea, es algo que se puede hacer con constancia, dedicación, y definitivamente deberíamos eliminar ese tabú de tenerle miedo a hacer un doctorado, ¿no? Muchas gracias, doctor Pinzón. ¿Alguien más? ¿Qué otros tabús has encontrado? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo he pasado como por diferentes fases. Cuando estaba en la licenciatura, me interesaba mucho todo el tema de la investigación y se da que la profesora se entusiasmó conmigo en aquel momento y fue marcando ella la pauta de la investigación y al final yo no me sentía como cómoda con lo que estaba haciendo y decidí en ese momento pues tal vez no realizarla por el temor a que después fuera un resultado o se fuera marcando mucho más lo de ella y no lo mío. Eso para mí fue como doloroso. Yo decidí tomar otra opción y bueno, seguir con mi vida. Después en la primera maestría que tomé, que fue en una universidad internacional, una universidad en España, decidí hacerlo. La verdad es que el proceso tal vez es como distinto, no hay tanto acompañamiento como lo tenía yo en la licenciatura. eh, y me tocó aprender como solita, ¿no? A todos los pasos que había que hacer y todo lo demás. Luego de eso, entonces, ahora en la maestría de clínica, creo que una de las cosas que más miedo tenía yo era en el marco teórico. Siempre eso del marco teórico es como que, ay, Dios mío, qué montón. Y tal vez cuesta como un poco, y la verdad, pues le agradezco a la profesora el hacerlo como más, mucho más rico, mucho más llevadero. Creo que es muy importante que tenemos tantos tabús y tantas cosas, pero también están los profesores para darnos como ese apoyo y acompañarnos en ese camino, en el poder, por lo menos lo mío, que el miedo siempre era el marco teórico, tenerlo, buscarlo, revisarlo, y este tema de que lo terminé y ya no, sino revisarlo una vez más y seguir buscando. Igual creo también, como decía Aida, de eso de estoy en proceso de tesis. A mí me cuesta mucho eso de esperar tanto, de verdad que me cuesta muchísimo, pero creo que también nos genera esa paciencia que debemos tener, porque al final, pues lo que vamos a tener va a ser bueno, o sea, la satisfacción creo yo que de terminarlo, de tenerlo, es una cosa muy bonita, y en el proceso pues vamos aprendiendo, no importa la carrera en la que estemos, siempre nos va a tomar eso, y creo que es súper importante no solo para las universidades, sino para nosotros mismos, el poder llevar el tema de una tesis como tal o una investigación. Y creo que ya después de todo ese proceso, entonces entra el tema de publicarlo y de lo difícil que es y todas estas cosas. Recuerdo que yo le preguntaba a la profesora Virginia, ¿y qué hago? O sea, ¿cómo se hace eso? Creo que es muy difícil. Y ella es que, bueno, no, escribes esto, escribes lo otro. Y yo dije, wow. Entonces sí creo que es importante el poder acompañarnos bien y el estar con una persona que nos sintamos cómodas, ¿no? O cómodos para estar preguntando a cada rato como yo lo que sea. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Patricia, Agdel, Jonathan, profesor Luis Carlos, Sí, Bien. buenas tardes. Patricia. ¿Puedo, Abder? Sí, sí, por supuesto. Sí, disculpen. Bueno, en cuanto a los tabús, yo voy a hablar desde el punto de vista del docente. Pienso que nosotros tenemos muchas faltas, muchas fallas a nivel de la educación de la investigación, del estudiante al profesional. O sea, tenemos varios niveles y realmente a nivel universitario el docente, el alumno que nos llega desde secundaria pues no sabe hacer investigación. Esto es una dolencia para el sistema porque el nivel universitario tenemos que visualizarlo desde un aspecto de preparatorio a un campo profesional. Si nos llegan con estas fallas,
pues bueno, es normal y es importante poder ayudar al estudiante a crear, a eliminar esos tabús de miedo, de no poder enfrentarse porque no lo sabe hacer, etcétera, etcétera, porque uno los puede capacitar en esta fase. Pero es cierto que tenemos diversos tipos de nivel de investigación. El nivel de estudiante universitario que pasa a una tesis de licenciatura no es igual que a una tesis de maestría y mucho menos el nivel de una tesis de doctorado. Por ejemplo, el hecho de llegar hasta un nivel de doctorado significa aportar a profesionales especializados en distintos tipos de campo que van a ayudar a toda la sociedad y la comunidad. No es solamente una cuestión de una comunidad científica, sino que es un aporte hacia el país dentro de una especialización, ya sea de tipo científico, de tipo técnico, depende de la aplicación, o de una situación de tipo ya teórica. No importa, es lo que va a proporcionar herramientas para que el país marche, produzca, no solamente a nivel de intelectualidad, sino a nivel también de productos que pueden servir y regresar al país. Quiero decir que en otros países, por lo general, el área del campo de la investigación es muy fuerte. Se trata de ayudar a que se desarrolle más este campo, porque va a servir a la tecnología dentro de la industria, obviamente dentro de las fábricas, dentro del agro, dentro del sector comercial. Eso es, pienso que, donde tendríamos que llegar. Esta mañana precisamente he compartido una noticia de una alarma de Senacid porque el secretario nacional precisamente comunicaba, nosotros como país deberíamos tener inscritos una cantidad alrededor de 1000 personas, 1000 profesionales científicos que estén trabajando para Panamá. En cambio, tenemos 177 con metas que son para el 2024, o sea, estamos hablando de 3 años nada más, que quieren llegar a un cierto porcentaje para aumentar esta situación, y estamos en una crisis porque a nivel incluso no solamente del profesional interesado, porque yo pienso que hay mucha gente interesada en avanzar a nivel de investigación, sino que más que nada porque no hay financiamiento para toda la cantidad de proyectos y también para los investigadores. Pienso que el tema del tabú en este caso va afrontado a no tener miedo, a superarse y avanzar con otra visión mucho más amplia que va dentro de un sector mucho más complejo, que es el de inserirse dentro de una sociedad. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Patricia. Agdel. Buenas noches a todos ustedes, investigadores, en este conversatorio. Quizás mi aporte va en unión a lo que dice la profesora Patricia. El principal tabú que empezamos a tener los estudiantes, porque aquí todos hemos sido estudiantes, es que esto es muy complejo. Muy complejo y yo no sé, y como decía Ida, esto me va a tomar mucho tiempo. Así que me voy a hacer práctica, me voy a hacer una memoria de la práctica y san se acabó. Pero va también unido a esto que dice la profesora. Ahora, nosotros de este lado, como profesores, está romper ese tabú. Por suerte, hablo desde la Escuela de Psicología de la USMA, los estudiantes, bueno, y en todas las escuelas, en todos los cursos, hay metodología de la investigación. ¿Qué me llevó a mí a hacer la tesis? Bueno, ya yo llevo no sé cuántas tesis, licenciatura, maestría, que luego en maestría hay que hacer tesis, no, en doctorado hay que hacer una, allá en España, los proyectos antes eran una suficiencia investigadora que implicaba hacer una tesis y luego la tesis formal. O sea que mi experiencia con una profesora que nos facilitó desde el primer curso, que creo que fue de psicoestadística,
con una maestría ella en metodología de la investigación y estadística. Nos enseñó, y siempre pongo el ejemplo que en mis clases de metodología, esto lo veíamos tan complejo, o yo lo veía complejo, pero ella nos decía, vamos a hacer un trabajo de campo, vamos, este problema de investigación, y mi problema de investigación, ¿existe relación entre rendimiento académico y la estructura familiar? Muy bien, Abdel, vamos, todos nos planteábamos nuestros trabajitos y con eso fuimos a, por ejemplo, el José Santos Puga, un colegio secundario allá en Veraguas, y pasamos una encuesta, miramos el rendimiento académico, que era el puntaje, esa era nuestra variable operacional, y yo dije, ay, eso es una variable operacional, sí, sí, es ¿cómo lo mides? Pues el rendimiento académico con el promedio del muchacho al final. Y estructura familiar, ¿qué tipo de estructura es la suya? Contesten esta encuesta, analizar, hacer correlación, y lo vimos, y ahí, esto no es tan complicado, porque claro, de esa investigación surgieron hipótesis, que me imagino que en otras latitudes lo están haciendo. Resultó que los niños que tenían mejor desempeño académico eran aquellos que eran monoparentales. Ahí lo dejo. Entonces, el tabú principal para nosotros como estudiantes es ese. Esto es muy complejo, esto es muy difícil, pero está entonces nosotros los profesores romper con ese tabú y venga, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo un poco práctico, porque la idea de los cursos de metodología de la investigación es que ahí el muchacho vaya por un tema que le guste y luego ese mismo tema que desarrolló de manera micro, luego lo desarrolle, amplíe y con eso presente su tesis. Y siempre le digo, eso será fácil si es fluido, si el marco teórico es fluido, si sabemos redactar, si sabemos que la correlación está, qué tipo, etcétera. Es, claro, y también lo digo, la investigación no es para todos, porque siguen muchos estudiantes, a pesar de desarrollar los cursos, no podemos obligar a nadie, pero saber que cuando quieren ir a una universidad buena, a una maestría buena, a hacer un doctorado, les van a preguntar cómo se graduó usted. Yo me gradué yendo de observador y haciendo una memoria. Lo siento, este estudiante no tiene habilidades, porque ahora las maestrías allá y los doctorados son por artículos. Presentar 4 artículos indexados en revistas no sé qué, y entonces con eso imprimes el artículo, lo presentas en ya no es tesis, ya no es ni siquiera tesis, es artículos, 4 artículos de esa temática desarrollados y sumen 4 investigaciones, lo que cuesta desarrollar 4 investigaciones para entonces graduarse y poder obtener ese escalafón en el grado académico. Así que creo que y porque lo viví yo también, esto lo veía como algo complicado, pero con la formación de mis profesores, pues fortalecí mi habilidad, porque para eso estamos los profesores, cada uno en su campo. Yo hablo de la psicología, pero aquí hay ingenieros, hay arquitectos, hay biólogos, médicos, todos los campos de investigación, como decía Patricia. Si queremos salir del tercer mundismo en que estamos, tenemos que investigar, las universidades tienen que producir, si no estamos repitiendo como papagayo lo que dice el capítulo tal, no sé qué, y entonces, profesor, ¿y usted qué hizo? ¿Cuál es su experiencia? No, entonces nos queda, ahí está el valor de cada profesor y etcétera, sus ejecutorias. Ahora estoy, perdonen que me extienda, con un curso que aquí están algunos participantes, profesores estamos en un curso de redacción de propuestas de investigación, los invité a participar acá, y nosotros, profesores, tenemos que tener pequeños proyectitos de investigación. Vamos a final de año a tener ya nuestro comité de bioética, un proyecto de investigación que de ahí desprenden tesis, que los estudiantes nos colaboran, son las tesis de ellos. Tenemos que tener algún proyecto de investigación, financiado o no financiado. Ya cerró la convocatoria de la USMA, se volverá a abrir otra convocatoria, y allí vamos nosotros mismos también rompiendo esa idea de que esto es complicado, porque en un profesor no se concibe la idea de que esto es complicado y esto no sirve para nada.
un profesor que piensa así, la verdad que no lo concibo, porque todos tienen que aportar, porque para eso están en una universidad. La universidad es conocimiento, aportar soluciones. Y un poco, y con esto cierro, porque ahora está de moda que nuestros tomadores de decisiones miren a la ciencia para que vean si todas las propuestas de ellos pueden ser amparadas sobre resultados de investigación. Ese es también el objetivo, que nuestros políticos, todos los tomadores de decisiones, miren a la academia, porque nosotros estamos dentro de esas comillas, somos parte de la academia, y la academia tiene que decir, tiene que aportar, tiene que decir, bueno, en sexualidad, esto es, en arquitectura, en diseño, en ciencias computacionales, en psicología, en comunicación social, en derecho, y por eso son cátedras, son facultades, están facultados ustedes para poder aportar. Si no, no entiendo entonces el objetivo de una universidad. Cierro, perdón. Le doy la palabra al doctor Herrera, que tiene la mano levantada. Bueno, buenas noches, ya es tarde noche, pasamos a noche. Bueno, agradecer primero la presencia de varias decanos, directores de escuelas que nos acompañan, estudiantes, profesores. Cuando la doctora Torres me planteó este tema, me vinieron un montón de cosas, pero voy a tratar de ir diciéndolas de repente de manera desordenada, pero que estoy seguro que más de 4 de los espectadores les ha pasado. Una muy clásica que yo me he encontrado. Profesor, ¿y cuántas páginas debe tener esta investigación? ¿Cuántas páginas debe tener esta tesis? No, y en los dos sentidos, porque el estudiante se estresa. Profesor, pues no he llegado a 100 páginas, no he llegado a 150 páginas. Y por el otro lado, hay una cultura institucionalizada que hay que romper en el mundo académico. Porque también desde el punto de vista del docente y de las entidades académicas, también se parte de esa premisa, donde cuando llega el estudiante y que aquí está, pero hay como 60 páginas. Eso no es suficiente para una tesis. No la han leído, pero están viendo la dimensión. Y solo voy a poner un ejemplo. Einstein, que yo creo que aquí todos saben quién es. Su tesis doctoral fue de 46 páginas. Pero el impacto y las implicaciones del resultado de esa investigación es inmedible. Entonces ese es como de rigor siempre. ¿Cuántas páginas? ¿Verdad? Entonces lo primero que uno tiene que partir es, cuando uno hace una investigación no se preocupa por las páginas, lo que se preocupa es por cumplir con los procesos que implica la investigación, o sea, el problema, la discusión teórica, un poco lo que comentaba, creo que fue el lunes, ya no me acuerdo, entre tantas actividades que tenemos el mes, sobre el tema de la publicación, y si no, mañana lo voy a comentar en el taller de las tesis paso a paso. Pues entonces eso es algo que hay que romper, o sea, a los colegas que están aquí, a los decanos, directores, no empecemos viendo el tema de la cantidad de páginas. Lo que tenemos que revisar es si tiene todos los puntos. Ya para eso hay un reglamento. Si cubre todas las dimensiones, si tiene una metodología bien estructurada, resultados y conclusiones. Otro elemento muy común, que ya lo he mencionado, que esto es imposible. Esto es imposible. Yo creo que nada es imposible, todo es posible. Y hay cosas más difíciles que la tesis. O sea, hay que quitarse ese concepto de que esto es imposible. Otro muy común es que la investigación es lo más difícil. Es que de las opciones de grado, la investigación y la tesis es lo más difícil. Irónicamente, todas las opciones diferentes a tesis son más difíciles que la tesis, fíjense. Porque no solamente es más difícil, sino más costosa. Le sale más dinero. Entonces, somos como el país de la ironía, ¿no? Porque, por ejemplo, la sal la extraemos de un lugar que se llama Agua Dulce. Entonces, imagínense.
tenemos varias opciones de grado y estamos diciendo que no tomamos la tesis porque es lo más difícil, pero es que nos fuimos por la otra, que no solamente es más difícil, sino que es más costosa. Y aquí pues me van a disculpar que sé que se promociona mucho el tema de materias de maestría, como opción de grado. Bueno, perfecto, no hay ningún problema, pero a los estudiantes que están o a los que están, les digo que al final eso es más difícil y más costoso. Pudiendo de repente ese dinero usarlo para viajar a otro país, disfrutar con el título debajo del hombro. Mejor haga la tesis, se ahorra ese dinero y se va de paseo, de compra, ¿verdad? Y si se va por la opción de hasta más estresante, ¿no? O sea, yo no sé, bueno, creo que psicología no lo tiene, pero creo que otras escuelas lo tienen, lo del examen oral. Yo creo que eso es estresante, no sé, o sea, pero bueno, el tema del costo, otro que he escuchado mucho, es que no tengo dinero para hacer la tesis. Y es que es prácticamente no necesario disponer de distintos recursos económicos para hacer una tesis o una investigación. Sí que eso es realmente no sé si es un tabú, un mito, pero el tiempo, esta es otra que escucho mucho. Y esa es un tabú que tenemos que romper, pienso yo, más en dos sentidos. Siendo autocrítico, nosotros a veces le decimos al estudiante, es que para que sea una buena tesis tienes que invertirle 1 año. Yo no te voy a aprobar una tesis si ¿cómo es esto? 3 meses y ya tienes la tesis. Tú no puedes evaluar la calidad de una tesis en función del tiempo, tienes que leerla. Bueno, tú no sabes si estás ante un genio que le dedicó 3 meses tiempo completo a la tesis. Pero no puedes como partir por la idea, y ese es no sé si decir un tabú, pero es un tema que a nivel de nosotros, los docentes, o que tenemos un cargo académico, cuando llega un estudiante, uno primero que ve, pero él comenzó la tesis en enero y ya me está presentando el borrador de septiembre, ya quiere graduarse. Eso no funciona así. Eso funciona en la medida que hay una correlación directa entre tiempo de inversión y tiempo de finalización. Entonces, el tiempo no es un criterio para saber si la tesis o la investigación está lista. Claro, si usted no le dedica mucho tiempo, va a demorar. Pero si usted le dedica mucho tiempo, yo le aseguro que en 3 meses usted está sustentando o terminando la investigación, pero si le dedica el tiempo. Entonces, ese es otro elemento. Otro que va muy asociado, que es el tema de la pregunta, el tema de relevancia. Entra un estrés no visto por tener la validación del otro. ¿Será que mi tema es importante? Yo voy a hablar con la decana, voy a hablar con la directora de escuela, voy a hablar con el profesor. ¿Esto sirve o no sirve? ¿Valdrá la pena hacerlo? No, señores. Porque una de las cosas que permite hacer una investigación de manera fluida es trabajar un tema que a uno le gusta. Porque el primer requisito que va a tener que hacer es leer bastante de ese tema. Y hay que ser realista. A muchos no les gusta leer. Ahora imagínense encima que no les gusta leer de un tema que no quiere investigar. Desastre. Entonces, no busque la validación del otro. No significa que no pueda conversar con el otro o la otra persona su tema de interés, pero no condicione, no renuncie a lo que usted quiere investigar, y un poco lo que mencionaba la profesora Ángela. O sea, ¿cuál es el papel del docente en un proceso de investigación, un proceso de tesis? Es acompañar al muchacho o a la muchacha. No es ni caminar adelante ni atrás, es caminar a su lado. Y ahí entra el papel del docente. Ahora, este es otro problema que también yo entiendo. O sea, un docente va a asesorar en la medida que sea un tema en la que el docente se sienta cómodo. Entonces hay que ser autocrítico. Yo te puedo asesorar estos temas, pero si vas a trabajar otros temas, hay que buscar una persona que conozca de este tema. Y eso se puede hacer. No renunciar al interés.
Otro tema importante que escuché que vale la pena hacer la precisión son los niveles y los grados. La calidad de una investigación no lo va a determinar que una pregunta nadie la entienda. No, es el tratamiento a la respuesta a esa pregunta, que es la metodología. La metodología es todos los pasos lógicos que yo doy para construir la evidencia empírica que responde a mi pregunta de investigación. Tengo una pregunta, ¿cómo la voy a responder? Al responderla, muestro la evidencia de esa respuesta. Pero bueno, muchas otras cosas yo las voy a tratar en el taller de mañana de una tesis paso a paso. No me quiero extender mucho. Creo que la participación era en términos generales. Hay muchas más, pero creo que con esto complemento un poco los demás. Y hasta aquí mi participación, Virginia. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Jonathan. Bueno, sí, siguiendo la línea del profesor Luis, el tema de la metodología, sí, en mis tiempos, ¿no?, de estudiante, sí costó un poco, ¿no? El tema, porque siento que es la columna vertebral, ¿no?, de toda la investigación. Si eso no está bien, entonces todo como que está débil, ¿no?, lo otro. Y comparando ahora, hay muchas más facilidades en el tema de investigación que en mis tiempos, porque hay muchos más profesores preparados en ese tema. En mis tiempos solo estaba la profesora María Eugenia, que en paz descanse, la profesora Melo y algunos otros investigadores, ¿no? Pero era de la escuela antigua, ¿no? Y siento que ahora hay mucha más facilidad, hay mucho el tema de patrocinios y ayuda mucho eso, ¿no? Que antes no había ese acompañamiento que han comentado los colegas. Gracias. Listo. Bueno, para agregar a uno de los tabús de los que muchos hayan mencionado, y viendo aquí el público presente, hay un tabú que es el tema de género, y es el tema de las mujeres en el ámbito de la investigación. Y si hablamos de mujeres a nivel mundial, son muy pocas las mujeres las que hacen investigación. Y eso es algo que tenemos que ir rompiendo poco a poco, porque así como necesitamos igualdad de género en todos los campos del conocimiento, también en investigación, porque se puede aportar otro tipo de visión. Y aquí pongo el ejemplo de Portugal. Portugal tiene la mayor cantidad de mujeres científicas, y cuando lo comparamos con Latinoamérica, no estamos tan mal cuando sumamos los valores, pero todavía nos seguimos quedando cortos porque muchas de estas mujeres renuncian a mitad del camino. Y renuncian ya sea porque no hay apoyo a nivel cuando tienen una familia, maternidad, etc. Entonces empiezan a abandonar, a pesar que puedan ser muy buenas investigadoras, empiezan a abandonar la carrera de investigación porque tienen otro tipo de roles que tienen que cumplir. Entonces pensamos en este caso, cuando hablamos de Panamá, y Patricia mencionaba el número de cuántos investigadores hay dentro del país. También la pregunta es, de esos 100 y tantos de investigadores que tenemos, son muy pocas las que son mujeres. Y ahí me incluyo porque estoy dentro del grupo. Y tenemos que ir rompiendo estos estigmas y esos estigmas se rompen desde la infancia. Es decir, cuando ya empezamos a decirles a las niñas que no pueden hacer OSTN o no pueden armar un Lego porque son cosas. Entonces ahí ya estamos acortando ese proceso de investigar o crear. Entonces, esas son cosas que debemos ir cambiando también nosotros la forma de concientizar, porque tiene que haber un sistema de igualdad. Y eso va a ser una riqueza mejor a nivel de investigación. Y una de las cosas que, por lo menos en este vamos a hablar 2020, inicio del 2021, que ha sido con la llegada del COVID, y era que se habían perdido mucho los espacios de las mujeres dentro de los ámbitos investigativos por el mismo confinamiento. Y se necesitan las mujeres para que haya un proceso de equilibrio a nivel de información, conocimiento, y hago siempre la salvedad en todas las áreas del conocimiento. Y no sé en el caso de ustedes, pero sí, de cierta manera, cada una o alguna mujer ha vivido un proceso de desigualdad en carreras investigativas. Y si hablamos de ciencias que son más, en este caso, o por lo menos ciencias naturales, van a tener mayor dificultades. Y la historia lo ha reflejado.
mujeres que han hecho grandes descubrimientos, pero los logros investigativos se los llevaba en este caso el compañero que estaba a su lado, su investigador, que era su partner en ese momento. Y esas mujeres fueron olvidadas dentro de la ciencia. Y pienso que eso es uno de los tabús que tenemos que mejorar como sociedad. Es decir, que cada una de ustedes o cada uno de tanto hombres y mujeres pueden trabajar de forma en equipo y el valor es más rico. Como muchos muy bien ustedes habían dicho, el tema de la idea y ese aporte de si amamos o no lo que estamos haciendo. Por lo menos a Ángela yo se lo comentaba, elige el tema que a ti te apasione, porque el que lo va a investigar es la persona. No va a ser el tutor, no va a ser el supervisor, sino es el estudiante, que es el que se va a especializar, que es el que va a crear y tiene que hacer eso. Pero si empezamos a cortar que tienes que trabajar X temática porque no tenemos recursos, porque ese es siempre como la dificultad, no hay recursos, no tengo el equipo, entonces voy perdiendo ese interés y esa motivación de crear. Los recursos los podemos conseguir, podemos crear formas de diferentes cosas. Y lo vimos en un estudio con el doctor Herrera, con los niños de difícil acceso. Tenían una disposición de crear, y también Ida perteneció a ese estudio, de crear, de generar formas de aprendizaje que otros niños que estaban acá en la ciudad no la tenían. Entonces sí tenemos que ir rompiendo esos estigmas, rompiendo los estigmas también a nivel de dónde nos encontramos, a nivel de territorio. Es decir, porque vivamos en una capital es porque vamos a tener todo. No, todas las personas de diferentes provincias o territorios tienen que tener igualdad de oportunidades. Y creo que son cosas que tenemos que ir rompiendo porque a veces los investigadores se tienen que irse de sus provincias y trasladarse a la ciudad capital porque no tienen los recursos. Entonces, también vamos como que olvidando qué cosas podemos aportar a nuestra provincia. Y tenemos que crecer todos de forma igualitaria. Hablando del tema de los tabús, también ustedes han vencido todas estas barreras. Entonces, la pregunta que les digo a continuación, ¿cómo ustedes han roto sus barreras? ¿Qué cosas o mensajes ustedes les dan? Es decir, a todos los estudiantes, a los futuros investigadores, porque tenemos que romper el concepto de que la investigación es para un grupo de personas. Todos partimos de ideas, todos creamos, somos creativos de que somos pequeños, pero tenemos que seguir cultivando eso. ¿Cómo rompieron ustedes esas barreras? ¿Cómo iniciaron ustedes esa carrera investigativa? Bueno, yo puedo comentar algo de una pequeña investigación que realicé hace tiempo con el método Tomatis. Y ha comentado algo muy valioso, el tema de la niñez, de la infancia, el tema del asombro y también de la curiosidad. Porque cuando uno le gusta un tema, como han comentado, y le apasiona, eh, y a nivel, cada uno dentro de su área, nunca va a ser suficiente. Y uno va a querer seguir buscando e investigando. Entonces, eso es uno de los requisitos como de asombrarse por este tema y ser curioso. Es como uno de animarle a las personas que quieren investigar eh, el porqué de las cosas, pero de forma investigativa. Y creo que eso es como planear una ruta de trabajo a seguir, de no quedarse así como con las inquietudes o con las dudas, sino de ir más allá de eso. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice lo otro? Pienso que eso es como una de lo que me motivó en ese tiempo. Muchas gracias. Patricia. Ahora sí. Sí, quisiera compartir una experiencia personal de cómo de docente pasé a investigadora. Realmente estaba trabajando, si está por ahí, con Karen Carles en lo que eran los proyectos de educación virtual. Y a través de esa experiencia de tener que no citar un libro con el cual tener que trabajar con los estudiantes en la plataforma virtual, sino el hecho de tener que investigar de diferentes situaciones para construir mi propio material
directamente dentro de la plataforma y utilizar ciertas herramientas, me vino el interés por querer investigar y aportar algo nuevo dentro de una cierta temática porque no encontraba algún tema desarrollado en esa área. Así que para mí, cero de investigación a nivel científico, especializado, etcétera, me acerqué directamente en aquel momento donde el profesor Wong, Luis Wong, que era en aquel tiempo el director de investigación y desarrollo, y obtuve mi primera asesoría y gracias a lo que fue en aquel momento el equipo, que al no tener experiencia dentro de este sector, pues realmente estuvieron muy cerca de mí para guiarme, no solamente estructurar la idea de un proyecto en sí que tenía en mente para poder ejecutarlo, sino la redacción y luego también la parte práctica y objetiva, que esa en cambio me la daba otro investigador cada vez que salía de la dirección y me decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ven para acá. Yo sé que hoy está presente, por eso es que lo digo, ¿no? Y le agradezco infinitamente aquella guía. Gracias a estas personas, bueno, completé mi primer proyecto, lo propuse a la USMA, me lo gané. De ahí en adelante, la experiencia requería siempre una complejidad mayor, un interés mayor. Así que me dijeron, me hablaron sobre Senacid, me interesé en participar a pesar de que realmente no tenía ese nivel como para participar. Me dijeron, no, mira, ahí uno participa y nunca gana. Es muy difícil, es muy complejo, hay mucha cantidad de profesionales preparados y que tienen una gran trayectoria que están participando. Y yo me dije, o sea, sinceramente me dije, bueno, voy a probar porque nada se pierde, ¿no? Y probé y realmente me gané el proyecto con Senacid y a nivel de facultad de arquitectura creo que era un proyecto que a nivel de Senacid no se ganaba desde hacía hace 10 años. Y eso pues me entusiasmó mucho más, me incentivó mucho más. Realmente fue dentro de, como se ha estado recomendando, una temática que a uno le apasiona y cuando uno está apasionado dentro de la investigación, pues corre solito, por decir así, ¿no? O sea, cada vez te apasionas más, entras más en el tema, vas profundizando, vas desarrollando, te despierta la curiosidad y sigues investigando hasta llegar a plantear realmente concretizar los objetivos que uno se ha planteado y producirlo, o sea, colocarlo en papel o en ejecución, en obra o producto. Luego de todo eso, pues queda la satisfacción de haber completado y eso estimula mucho más a seguir creciendo dentro de esta área. Paso la palabra. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ya que tengo aquí en cámara al profesor Camp, el profesor Camp también ha hecho una investigación sobre los 200 años. Entonces, ¿cuáles fueron sus retos en esa investigación y por qué lo motivó a hacerlo? Fue un fin, pues soy bien honesto, no sé si me están escuchando bien, ¿no? Fue una investigación que la generó un concurso patrocinado por la ESO Standard Oil en asocio con la Academia Panameña de la Historia, ¿no? Esa es una investigación que inicié en la década del 70, imagínense. Y no estábamos pensando siquiera en los 200 años para esa época, ¿no? Estábamos pensando en cómo ganarnos el premio. Y como dijeron algunos de aquí, hoy si hubiera tenido todas las facilidades de tener toda la información bien próxima a mí a través de internet y a través de otros medios electrónicos, yo hubiera tenido una super investigación. Y aún así nosotros, cuando digo nosotros, Celestino Araúz y yo, fuimos los que nos metimos en esta aventura por separado, de investigar sendos temas vinculados a la separación de Panamá de España.
El motivo de él era documentar bien la acción de los patricios que intervinieron, y la mía fue investigar la relación que teníamos nosotros con Simón Bolívar. Fue una investigación de textos, de ir a visitar algunas bibliotecas. Yo tuve que movilizarme a Bogotá, tuve acceso a información de la Oficina de Relaciones Internacionales de Inglaterra, tuve acceso a los archivos franceses, tuve acceso a los archivos costarricenses, y me llamó la atención que en uno de los documentos que dice el profesor Carlos Herrera, encontré información que los tipos en 1811 querían formar parte del Istmo de Panamá, y en 1604 también quisieron formar parte del Istmo de Panamá. Mire usted, hubiéramos tenido tremendo equipo de fútbol si hubiéramos hecho esa anexión de Costa Rica a Panamá. No se dio, pero como dijo Luis Carlos, ¿no? Investigar es una aventura, como también dijo usted, y es una aventura emocionante para cualquier investigador. Eso hay que ser investigador para saber, para hacer la sensación de encontrar una información novedosa, una información que pueda dar los resultados esperados, que uno empezó con una hipótesis, uno hasta brinca en un solo pie. Usted no sé, bueno, todos los que son investigadores lo saben. No se puede ser investigador si no se lee. No se puede ser investigador si no se escribe, que sea un artículo para los amigos, si es que no lo quieren publicar en ninguna revista indexada. Antes no teníamos el problema de las revistas indexadas, teníamos acceso a los periódicos nos correteaban, nos buscaban, escríbeme esto, las revistas nos correteaban para que escribiéramos aquí, y todos queríamos publicar en 2 revistas nacionales específicamente, en la revista Lotería y la revista Tarea del profesor Ricardo Soler. La investigación es una aventura casi en solitaria, en donde usted conversa con sus documentos, confrontando fuentes contra sus premisas y logrando llevar a concreto todas aquellas cosas que usted va armando y va a dar a conocer al público. Esa investigación me tomó a mí 1 año, ¿no? Pero bueno, el concurso se abrió con tiempo, y eso me permitió a Celestino y a mí ser conocidos a nivel de la República de Panamá como en aquel entonces los benjamines de los historiadores nacionales, ¿no? En ese momento. Es una aventura muy interesante la de investigar. Los que han sido estudiantes míos alguna vez en la Universidad Santa María se van a dar cuenta de que mis cursos se desarrollan en función de todos los temas que yo he investigado. Y trato de dar información fresca en todos mis cursos, porque de eso se trata. El investigador tiene la puerta abierta de una universidad para eso. Las clases de un investigador se desarrollan gracias a sus colaboradores más inmediatos, que son sus estudiantes. Y a veces hay estudiantes, desgraciadamente, pues nosotros no tenemos escuela de historia en la USMA, pero yo era uno de los colaboradores más cerca de 3 historiadores nacionales, de Carlos Manuel Gastiazoro, de Roberto de la Guardia y Manuel Octavio Cinet, todos historiadores conocidos en Panamá. Y nos transformábamos en sus auxiliares, éramos sus asistentes, discutíamos información, discutíamos puntos, discordábamos. Mi gran pelea con Gastiazoro y la ruptura con Gastiazoro fue porque en una investigación yo me puse a buscar las enfermedades que había en la construcción del ferrocarril de Panamá y las traje todas. Y él me dijo que eso no tenía que ver con los temas históricos. Hoy veo que es normal que no tiene esos datos a la basura, los mantuve y fueron utilizados por otro investigador que en estos días va a presentar un libro que somos grandes amigos, ¿no? Que es el profesor Stanley Hecado, el cual conversará conmigo la otra semana. Es un comercial para que los que están aquí estén pendientes de que vamos a hablar sobre un libro vamos a hablar sobre ese libro la otra semana. Investigar es toda una aventura, como dice usted, y como dijo una vez el profesor Sebastián Aguilar, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Gracias por este pequeño paso. Muchas gracias, profesor Khan. El doctor Herrera tiene la manita levantada. Se escucha, que con esto hay que siempre estar verificando. Sí, Mire, sí, se escucha. A ver, todos nacemos con este espíritu de investigadores, todos. De hecho, si no es padre o madre, en la casa tiene que en algún momento haber
existir un niño chiquito y ese niño chiquito va recorriendo toda la casa, pero va motivado, va emocionado, va contento y va descubriendo y busca su forma, desarrolla su propia metodología de descubrimiento. Pero en algún momento de nuestro crecimiento, ya me salen los sociólogos, pero en ese proceso de socialización, o sea, la primera fase es la familia, donde te prepara a vivir en sociedad, donde te transmite las normas sociales aceptadas en esa sociedad en que naciste, porque cada sociedad tiene normas particulares. Pero cuando entramos en el otro proceso de socialización, que nos empiezan a preparar para ser personas productivas y ser de utilidad para la sociedad, de insertarnos en el mercado laboral. E irónicamente, nosotros digo que somos como las ironías impensables. La misma educación que te forma para ser profesional, te mata el espíritu de ser investigador. Entonces, cuando llegan a la universidad, nos enfrentamos con este problema de que perdieron ese espíritu de investigador con el cual nacieron. Entonces hay que buscar la manera de recuperar ese espíritu y esa motivación de investigador relacionado con la pregunta que planteaba Virginia. Y eso tiene que ver con una chispa. La mejor forma de ser un buen investigador o empezar a hacer investigaciones o romper esto, son muchos factores, pero hay uno clave que es: haga investigación sobre un tema que le apasiona, un tema que le gusta. Ahora, ese momento le va a llegar como un eureka. Usted no va a saber, va a ser una clase, de repente está escuchando una clase de aquí, veo a mi decana, Dali Sánchez, está dando una clase y desarrolló un tema de psicología y al muchacho le quedó la idea, oye, eso está interesante, por ahí. O mi decana de la Facultad de Derecho, aquí la veo, la profesora Ana Matilde, empieza a hablar algo de derecho marítimo y el chico no le gusta o la chica no le gusta muchas cosas, pero de repente un elemento, bueno, esa es la chispa, ahí hay que prenderle esa chispa para mantenerla viva. Esto de la investigación es como una relación en una vida cotidiana, la misma película. No es lo mismo que usted vaya a cenar con una persona que no es de su agrado a cenar con una persona que le gusta. Usted al plato que le pongan lo va a sentir rico. ¿Por qué? Porque está comiendo en la compañía de la persona que le gusta. Que de repente usted hizo todo lo posible porque la aceptara la cena, porque la quiere conquistar o porque quiere que sea su futura novia. Ese momento usted lo va a disfrutar, pero siéntese con una persona que no le gusta, no han pasado ni 30 minutos, está pidiendo la cuenta. Lo mismo en investigación. Eso es lo primero que hay que lograr. Hay que buscar algo. A ver, uno como investigador sí puede generar investigaciones de diversas temáticas, pero por lo general hay un núcleo central por el cual tú giras. Si a mí me preguntan, bueno, mis áreas de interés son desigualdad, exclusión, marginación y desigualdad de género, y vamos por aquí, lo otro, y puedo colaborar con otras investigaciones, pero no me alejo mucho de lo que a mí me motiva. A eso yo no puedo renunciar, porque si renuncio a eso, pierdo la esencia de hacer investigación. Y ese es un elemento clave. Hay que buscar el elemento que me genera esa empatía, ese sentimiento de satisfacción. Es más, usted va a comer con una persona que a usted le gusta mucho y le ponen un plato que a usted no le gusta y se lo come. ¿Por qué? Porque está en compañía. Es lo mismo en investigación, lo mismo, la misma película, como dirían aquí algunos colegas. El otro elemento, tratando de responder la pregunta, en mi caso, fue el papel de los docentes. Yo tuve la dicha de tener algunos docentes que me ayudaron en el proceso de vencer estos obstáculos. Claro, eran otros momentos. Cuando yo estudié el doctorado, creo que Abdel lo planteaba, pero por ejemplo, eran 3 años de materia. Tenía que hacer examen de ingreso, examen de candidatura, sustentar la tesis,
Después la tesis, 3 artículos. Entonces, claro, también depende el área académica. Y uno decía, bueno, ¿cómo uno vence todo esto? Los docentes somos importantes. Y nuestro papel como docentes, como siempre digo, es acompañar al estudiante. Acompañarlo, no imponerle lo que uno quiere que él investigue. Si usted siente como docente que no es su área o no tiene mucho dominio sobre esta área, lo más sano es, bueno, busquemos un profesor que sea conocedor de la temática. Ojo, no estoy diciendo que sea el experto en metodología, ¿verdad? Sino en la temática. Si es algo sobre el bullying o el cyberbullying, bueno, alguien tiene que estar trabajando esos temas. Vamos a buscarlo para que te pueda orientar mejor. Lo más fácil en la investigación es la metodología. Eso es lo más fácil. Eso es facilito. Porque es puro procedimiento. Lo único que alguien conocedor tiene que estar ahí para poder orientar de qué decisiones tomar. Aquí va algunas estudiantes del doctorado de psicología, que en algún momento les di un taller de metodología. Y yo les decía, mires, dependiendo del tipo de variables, el procesamiento estadístico. No es lo mismo si hay 2 variables nominales que 2 variables que son numéricas. El estadístico de prueba cambia. O si quieres ver un antes y un después, no es lo mismo el McNamara que el Tauber de Kendall. Por aquí veo unos nombres, quizás se recordarán de todo esto, pero eso es lo más fácil, porque son decisiones que uno toma dependiendo del problema y los objetivos. Lo más difícil en investigación realmente, ¿saben qué es? El tiempo. El tiempo que no tengo porque tengo hijos que atender. El tiempo que no tengo porque tengo que ir a cocinar. El tiempo que no tengo porque tengo que trabajar. El tiempo que no tengo porque tengo que calificar exámenes. El tiempo que no tengo porque tengo que madrugar. El tiempo que no tengo porque tengo que preparar clases. Eso es lo que hace difícil la investigación, la ausencia de tiempo, pero no la metodología. Entonces hay un estigma como que no hago investigación porque la metodología es complicada, no lo domino. No. Lo que sí hay que estar claro es que si usted quiere hacer tesis o quiere hacer investigación, va a tener que pensar en dedicarle tiempo, no todo el tiempo de su vida, pero lo va a sacar si es un tema que le gusta. No es lo mismo que le invite al cine una persona de su agrado a alguien que no le agrada. Le va a encontrar 1000 pero no puedo ir. Y al día siguiente te llamo, vamos al cine, no puedo ir. Y al día siguiente no puedo ir. Pero si le gusta, aunque esté muy ocupado, usted va a sacar el tiempo para ir al cine con esa persona. Lo mismo en investigación. Si es un tema que le gusta, usted va a sacar el tiempo para invertir en esa investigación. Así que bueno, ese será mi aporte, Virginia. Vale, muchas gracias, doctor Herrera. ¿Alguien más? Es decir, ¿cuáles fueron sus anécdotas para superar a nivel de investigación? Bueno, a mí me gustaría compartir, y me voy un poquitito, yo hablo bastante, pero un poquitito a lo que decía la profesora antes de los comentarios, y es que cuando yo estaba en licenciatura, la profesora dijo que me iba a poner a un varón para que tomaran en serio mi investigación. Y ahorita cuando la profesora lo estaba diciendo, recordaba yo aquel momento. Yo siempre he investigado sobre adicciones. Entonces, el mundo parece muy duro desde esa perspectiva, ¿no? De las adicciones, o tal vez en ese momento. Y cuando ya llego a la misma maestría, recuerdo que le escribí al profesor y le digo, profesor, yo estoy interesada en crear una guía de tratamiento para pacientes con consumo de cocaína y alcohol, que no sé qué, y le explico todo. Yo tenía mucho miedo y pensé que me iba a decir que no, pero yo, bueno, igual le voy a decir. La cuestión es que me responde, dizque empezamos, y me manda 2 libros como de 400 páginas, dizque léete esto y hablamos mañana. Y yo me quedé, dije, wow, o sea, él quiere que yo me lea esto para mañana hablamos, ¿qué hago? Y creo que una de las primeras barreras que pude derribar fue como ese entender que yo lo podía hacer. Ya nadie me estaba diciendo que no necesitaba un varón conmigo. El profesor era un varón y él nunca entró en el proceso, nunca me dijo nada. Era un psiquiatra. A veces uno piensa que es el psiquiatra, porque soy psicólogo, me va a decir que no. Una maravilla. Entonces yo creo que
tal vez a mí me cuesta mucho o me costaba mucho en aquel entonces el entender que sí podía estar en este proceso en un país diferente, con cosas completamente diferentes a lo que yo pues conocía desde una licenciatura que hice aquí en Panamá. Y él, a través de su conocimiento, me enseñó pues todo esto, y creo que se refuerza. Desde aquel entonces no había tocado como una tesis o una investigación o tal, hasta ahora en la maestría en psicología clínica. Y la verdad es que de nuevo tenía como temor, y yo dije, ay, viene la materia, y ay, Dios mío. Y cuando llega la profesora Virginia y empieza a enseñarnos y a decirnos y no sé qué, y yo dije, bueno, ok, íbamos paso a paso, y yo dije, esto está bien, y esto está bien. Y cada vez como que iba preguntando si estaba bien o no estaba bien. Y lo fuimos haciendo como digo yo, fácil, ¿no? Tan fácil, tan llevadero, tan amigable, que cuando estábamos terminando teníamos que decidir qué era lo que íbamos a hacer, y yo dije tesis. O sea, y como yo soy así, decidí hacerlo mucho antes. Profesora, para que no se ocupe, yo quiero ir con usted, para que sepa. Entonces, esto yo creo que sí es importante, como ya lo había dicho, derribar las barreras que nosotros mismos nos ponemos, como esas cosas que pensamos que a veces no tenemos las habilidades, o que no tenemos las fortalezas, o que no tenemos las ganas. Pero como dice el profesor, si es algo que nos gusta, pues por supuesto que lo vamos a querer hacer, y creo que uno cada vez se va motivando más, y a veces hay temas burocráticos que nos hacen como bajar un poquito y sentirnos un poco, porque igual tenemos que esperar algunas cosas, pero que esas cosas no nos dejen tampoco como caer, ¿no? En la intensidad que debemos tener ante un tema que nos gusta, o seguir investigando, porque al final Panamá necesita estas investigaciones, los nuevos profesionales necesitan estas cosas, porque tal vez nosotros no tenemos mucho de dónde buscar en las investigaciones que estemos haciendo, si son bastante nuevas, pero bueno, alguien va a tener de dónde ver, de dónde buscar, y eso, aunque sea un poquito, pues ayuda muchísimo, no solo a la parte universitaria o académica, sino al mismo país. Y yo creo que yo una vez también tuve un cartel en otro país con el tema de la investigación, y uno se siente como, wow, o sea, de verdad yo tengo esta capacidad de estar aquí presentando este cartel y en este tema. Entonces, yo lo veo desde esa parte, ¿no? Desde la parte individual, desde esa parte psíquica, desde esa parte de las habilidades, y lo importante que somos cada uno, y la cuestión es tener las ganas, que el apoyo siempre lo vamos a conseguir. Gracias. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien más? Ida, Luis. Ven. Bueno, yo no sé si hay preguntas de los Ida. espectadores. No, Luis Pinzón. Tengo dos Luis en el público. Bueno, yo iba a decir, bueno, que a nivel de barreras yo siento que, y es algo que han dicho mucho, el tema de los docentes es fundamental. En psicología, por lo menos en la USMA, siento que damos bastantes materias de investigación, siento que están al principio de la carrera, a la mitad de la carrera, al final de la carrera. Incluso hay materias como, por ejemplo, me acuerdo que psicofisiología, como nos lo dio la profesora Diana, estuvo bien enfocado en el tema de investigación. Entonces siento que eso es algo que a mí me ayudó muchísimo como a irle perdiendo el miedo gradualmente a la investigación. No fue una cosa como que llegué al final de la carrera y que esto qué es, o sea, como que esto qué es, nunca he escuchado de esto, qué es esto, marco teórico, planteamiento del problema, no, yo no sé nada, sino que siento que todas estas materias y todas estas como pequeñas aproximaciones me fueron ayudando como a ir derribando estos miedos y estas barreras, y sobre todo la ayuda de los asesores que tuve, la profesora Virginia y el profesor Luis, más que todo con el tema de la tesis. Es algo que me ayudó muchísimo como a saber que las cosas son posibles, y yo creo que una de las cosas que más me ayudó como a decir como que vamos a hacer, voy a participar de esto, voy a hacer investigaciones, como pensar que esto tiene como que un impacto más allá del papel, o sea, como que pensar en que lo más probable es que lo que uno produzca una investigación como que va a tener un impacto a nivel social, a nivel comunitario, como que pensar en eso yo creo que es algo que me motivó bastante, a decir como que voy a intentarlo, voy a hacerlo, y yo creo que al final la satisfacción de haberlo logrado es como que te da quizás
el impulso como de, lo voy a hacer de nuevo, como que cuando uno lo logra en la licenciatura es como que lo voy a hacer de nuevo en la maestría, y si hago otra maestría en la maestría, y bueno, y si me atrevo a hacer el doctorado, que como mencionaron anteriormente, ese es como el cuco, el doctorado, la cosa da miedo, pero es como que lo podré hacer en el doctorado también, entonces, yo creo que lanzarse a la experiencia es algo que te ayuda muchísimo como a ir derribando poco a poco los miedos, el tema de los docentes y también el tema de que los planes curriculares de las licenciaturas te vayan aproximando poco a poco al tema de una investigación, ¿no? Muchas gracias, Ida. No sé, me queda Agdel y o Luis Pinzón. Luis. Sí, ahí me gustaría comentarles una experiencia. Y en mi caso, en ingeniería, yo creo que los ingenieros siempre está el tabú de que en ingeniería somos muy buenos en números, pero que no nos gusta para nada todo lo que es escribir o investigar en sí, o inclusive presentar. Por ejemplo, yo siempre fui muy bueno en números, pero era malísimo escribiendo, o sea, no podía escribir ni un correo electrónico. Siempre me tocaba hacer cualquier cosa relacionado con un informe o lo que fuese, me costaba muchísimo. Y tuve durante la licenciatura la oportunidad de realizar la tesis con el profesor Ajax Murillo en la USMA. Él es profesor de hidráulica en ingeniería civil, y me dio la oportunidad de, hasta cierto punto, de enamorarme de lo que es la investigación. Él me dio las herramientas, me dio las facilidades para poder realizar una investigación completa, y desde ese momento a mí se me despertó esa chispa que comentaban antes, y me dio la oportunidad de poder quitarme ese miedo de investigar, de poder escribir, de poder redactar, de poder sacar una investigación adelante, y de poder presentarlo al público. Yo eso es algo que yo creo que seguiré trabajando toda mi vida, porque yo no me siento que soy un buen comunicador como tal. Siempre me ha costado muchísimo, y digamos que es mi punto débil, y que seguiré trabajando, y en algún momento tal vez pueda expresarme de mejor forma. Pero sí dejar el mensaje de que no, o sea, el miedo es normal, que sintamos ese temor de hacer algo es normal, pero siempre que tengamos la oportunidad de tirar ese miedo abajo, de superarlo, yo creo que no hay satisfacción más grande que esa. Ya más adelante, cuando uno, que también lo mencionaron, cuando uno logra publicar un artículo o dejar su granito de arena en algo que a ti te costó muchísimo y que eso lleva un montón de esfuerzo atrás, yo creo que ese es un momento que no se puede explicar. O sea, lo tienen que vivir para saber qué se siente. Y es mi motivación día a día para hacer las cosas diariamente. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Agdel. Creo que queda claro con todas las participaciones de los panelistas que el papel del docente, y como lo reafirmaba el vicerrector, en acompañar a los estudiantes es fundamental. Ya les dije esa primera experiencia que tuve en el curso de psicoestadística con la profesora Gina Candanedo, y luego cuando opté por la tesis de licenciatura, que ahora cuando se la muestro a mis estudiantes es una cosa delgadita, es 83 páginas máximo. Profesor, pero eso es tan pequeñito. Sí, sí, sí. Es que la ciencia es clara, precisa y concisa. No hay que... No. Y sí, que es necesario el acompañamiento de los profesores para ayudar, como decía Luis Pinzón, a derribar esos miedos, a esos tabúes, a saber que tú puedes, ven, no te preocupes con esto, vas a presentar a un congreso, etcétera. Presentas en un congreso, y mi experiencia
para finalizar porque son escalones que debemos ir subiendo en ese crecer académico, porque está la licenciatura y al estudiante hay que incentivarlo a que no te quedes con la licenciatura, tienes que ir a una maestría, no te quedes con la maestría, aspira a un doctorado y ahora están los postdoctorados. Pero para cerrar ese ciclo de licenciatura hice mi tesis y adivinen, con rata. Y en la Facultad de Psicología no había laboratorios por rata. Mi laboratorio de rata fue donde se metían los trapeadores y las cosas de limpieza en la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. Fue tan complicado que las autoridades me dijeron, tiene que sacar sus ratas de aquí. Y mis asesores eran la profesora, la doctora Gabriel Britton y el doctor Rigoberto Salado, profesor de psicofisiología. Y la misma doctora Britton fue y dijo, Abdel no saca sus ratas de aquí, porque ¿para dónde yo me voy a poner esas ratas en mi casa, en mi cabeza? ¿Para dónde? Luego Yicasat abrió en Ciudad del Saber y nos trasladamos las ratitas para allá para hacer las pruebas a campo abierto. No, yo creo que al final finalizamos en el saloncito, que era algo súper estrecho. Era un amigo que soldaba, me diseñó el andamio para montar las cajitas con las ratas, había que poner timer, había que en carnavales ir a darle de comer a esas ratas. Es un objetivo que uno se traza y la satisfacción de poder presentar un trabajo de investigación, aunque no lleguemos a encontrar diferencias significativas, que como decía el profesor Khan, aspiramos a eso, pero cuando les digo a mis estudiantes, porque ya he presentado, mis estudiantes han presentado tesis, ay profesor, que no encontramos diferencias significativas, no se preocupe hija, eso no es lo importante, aquí lo importante es que usted presente y venga, vamos a analizar y mira que aquí hay algo muy interesante. Ahora está una estudiante de secundaria, colaboro con la CENACYT en un programa muy lindo que tiene y espero que todos los profesores aquí se inscriban para ser tutores, mentor científico de estos estudiantes de premedia, creo que se llama así, de secundaria, no sé, que están haciendo ideas de investigación, uno les ayuda y les orienta, al final uno les asienta porque necesitan el tutor para que aterricen la idea y digan, no, así no, vamos a hacerlo así. Y acompañé a un estudiante de Chitré, de Monagrillo. Hicimos una investigación, le dije, mira, vamos a hacerlo así, con este instrumento, vamos a evaluar, y al final se buscaba analizar la calidad de vida y estilos de vida y percepción del estado de salud. No se encontraron diferencias significativas. Estaba preocupada la muchacha, profesor, no hemos encontrado diferencias. Sí, pero es que mira, todo el grupo calificó que ustedes los monagrienses son saludables. ¿Cómo vas a encontrar diferencias significativas? No sé qué. Pero cuando analizamos los datos en las variables sociodemográficas, lo que salía ahí era súper interesantes y ya yo tenía en mente desarrollar esa línea de investigación y también la voy a seguir desarrollando porque las cosas que salen de allí es muy interesante. Así que, pero ahí está, la labor de nosotros como docentes de animar a los estudiantes, porque los mismos estudiantes te dicen, tengo amigos de otras universidades y me dicen, no, tesis, no, tesis, no. Ah, pero mira, me dio una profesora que me encantó cómo nos dio la clase de investigación y ahora entendí qué es una tesis, para qué es una tesis y para qué sirve. Un estudiante de diseño gráfico. Hasta en diseño gráfico es interesante plantear un problema de investigación y que sigamos el método científico para tanto estudios cuantitativos, cualitativos, todos la metodología de la investigación es importante para orientar al estudiante y llevarlo a buen término, porque así como pasó con Ida, que terminó su licenciatura y luego ahora sigue con otro y seguirá, y eso para nosotros los profesores es la verdad satisfactorio. Con esta muchachita le decía, no te preocupes que si no ganas, si no quedas en ningún... Aquí no es importante concursar porque eso es un concurso a nivel de secundaria, donde ellos van siendo valorados y
claro, hay que tener un incentivo en estas cosas. Y este es un concurso que tiene la SENACID para fomentar el deseo de investigar en los estudiantes, porque necesitamos científicos, necesitamos estudiantes que no sean ninis, sino que nos resuelvan, porque esos son los que nos van a cuidar a nosotros, esos son los que van a encontrar las soluciones a los problemas que vamos a confrontar nosotros de viejos. Así que necesitamos que esos nuevos estudiantes resuelvan problemas de investigación e investiguen. También hablo demasiado, perdonen, pero al final el valor está, porque hay aquí dentro del público muchos profesores, el valor está en esto, en nosotros los docentes, en apoyar a los estudiantes, porque, repito, no a todos les va a gustar la investigación, no todos van a encontrar esa, dije, oh, luz, ahora lo encontré, ya sé lo importante, no todos, pero con aquellos que sí se deciden, pues apoyarlos, porque necesitamos. La universidad necesita investigar, la universidad necesita que esté diciendo en Derecho, esto es lo que plantea la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, Psicología, Comunicación Social, Sistemas, Ingeniería, todos los campos necesitan que aporten. Cierro. Muchas gracias, Agder. Yo, para terminar de cerrar, en mi experiencia es la perseverancia. Y es porque desde el primer año de carrera, desde que vi a una profesora de metodología que se había ganado un premio del Instituto de Massachusetts, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y el acompañamiento, por decirlo, de mi familia y el apoyo después de todos mis supervisores que me empezaron a orientar a nivel proceso investigativo. Siempre me acuerdo de mi primer supervisor en tesis de licenciatura, que él decía, ¿por qué vas a estudiar eso si es tan complejo? Y decías, quiero dar una respuesta a las personas. Y después ya fue por ciencias básicas. Es decir, la perseverancia creo que es el camino y es lo que hace que no nos rindamos. Siempre vamos a encontrar obstáculos sociales, económicos, de las mismas personas y obstáculos que nosotros mismos nos colocamos. Pero ya va a depender de cada uno de nosotros romperlo. Y es una de las dinámicas de este conversatorio. Para ir cerrando, muchos han conversado de los diferentes tipos de tabús, miedo, ya sean tabús económicos, que es difícil, que es imposible, si hay tabús en este caso de género o cualquier área del conocimiento. Pero existen las formas de romper todas esas barreras. Mientras cada uno de nosotros vayamos rompiendo esas barreras, podemos dando a las nuevas generaciones, dando ese camino para seguir rompiendo. Siempre les digo a mis estudiantes que cuando una investigación no sale como, o no se comprueba la hipótesis, no es que la investigación fracasó, también es un resultado. Y si esos resultados no los publicamos, alguien también va a invertir dinero y va a hacer una investigación y no le va a dar resultado. El hecho de no ganar a veces o no llegar a un punto, no necesariamente que la investigación fracasó. Es simplemente que ha dado un nuevo salto, un nuevo giro para poder dar una nueva orientación a la investigación. Y eso ocurre en todas las áreas del conocimiento. Y creo que es importante que se lleven de este conversatorio, es el tema de que las barreras se pueden romper y que la investigación no es imposible para nadie, ni para ningún tipo de persona. Y que somos investigadores desde que somos pequeños, como decía el doctor Herrera, desde que comenzamos a explorar el mundo y empezamos a descubrirlo. Así que tenemos aquí aportes ya al área de ingeniería, al área de arquitectura, de psicología, al área de sociología, de diferentes áreas del conocimiento, y vemos que la conclusión es la misma. Es decir, indistintamente nuestra área, siempre vamos a encontrar obstáculos, pero va a depender de cada uno de ustedes de superarlo. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este conversatorio. Espero que hay una encuesta que acaba de colocar Milagros Vargas, si nos pueden colaborar en este caso de la encuesta, porque eso nos va a permitir a mejorar también la calidad de nuestros conversatorios o de los talleres que quieran escuchar. No sé si alguien más quiere aportar de las personas que están dentro del panel, el doctor Herrera. Bueno, sí, bueno, eran esos dos puntos, ¿no? El primero, que por favor no llenen la encuesta. Me preocupa que no hay preguntas, pero debe ser que gustó mucho la conversación, no hay duda. Recordarles que mañana tenemos el taller de
de cómo hacer una tesis paso a paso. Espero que nos acompañen, porque también vamos a hacer el taller pensando en todas las facultades, para que vean que más difícil es hacer un arroz con pollo que una tesis. ¿Qué problema que el arroz con pollo no quede aguachado? Pero una tesis va fluida. Vamos a hacer un ejemplo de cada facultad, para que vean cómo en 30 minutos se levanta un diseño de cada facultad. Voy a robarme unos minutos para, y disculpa Virginia que me extienda, para pedirle al profesor Khan si nos quiere hacer una reflexión final. Por favor, profesor Khan, rector académico, adelante. Sí, tenía el micrófono apagado. Nada más quiero terminar con un consejo que me dio Roberto de la Guardia cuando entré a trabajar a la universidad. Estaba yo todo fascinado. Venía de las zonas indígenas, venía de un pueblo llamado San Lorenzo, ¿no? Allá en el oriente chiricano. Venía de Toledo, venía del oriente chiricano y venía todo fascinado, muy emocionado, diciéndole al doctor de la Guardia que había estado viviendo con los Nobel, los Buclet, que tuvo una temporada con los Bribri, tuvo una temporada con los Glorios, los Teribes, y que había terminado mi investigación sobre los pueblos indígenas de Panamá. Y él me dijo a mí, y me sentí que me puse frío, me dice, mire, ninguna investigación cierra tema. Donde usted termina, empieza un nuevo tema para otro investigador. Y eso es cierto, bien cierto. Ustedes tienen la posibilidad de ser la nueva generación de investigadores de la universidad. No se dejen llevar porque ya el tema está agotado. Ningún tema está agotado. Parecieran estar agotados. Pero siempre hay una rendija que deja penetrar una luz para una nueva pregunta. Los felicito. Me ha gustado sus reflexiones toda esta tarde, esta parte de la tarde. Y creo que el éxito de este mes de la investigación se refleja bastante en ustedes, en la nueva generación que va a reemplazar a los que ya estamos saliendo de la universidad con el ampuloso tema de somos investigadores. Como dijo el profesor, dijo Virginia, mire, el ser humano siempre tiene preguntas por hacer. Y si alguien no se las responde, él va a buscar la manera de encontrar la respuesta. Ahí empieza una gran investigación, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el panel. Ha sido muy enriquecedor escucharlos y porque hayan sacado su tiempo. Como dice, han podido sacar su tiempo para poder dar esta información o conversar sobre esto que muchas veces no se habla. Así que muchísimas gracias a todos los participantes que nos han acompañado en esta tarde-noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias. Hasta luego. Buenas Bye. noches. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, A todos. Patricia. Hasta Muchas luego. gracias. Bye.